Muy bien, buenos días. Cuando más se acercaba el tiempo de pasar, más ganas de tener alas para volar tenía. Es por la responsabilidad tan grande que cargo de no decir mucho más de lo que el Señor escribe en su palabra para que en todo sea Dios glorificado en la persona de Jesucristo. Un viernes, como todos los viernes, suelo viajar rumbo a Luján, a un barrio privado llamado Loma Escondida. Y suelo tener un tramo de viaje de aproximadamente 1 hora. Y suelo aprovechar esa 1 hora para meditar en voz alta, porque me ayuda un poco más a concentrarme. Y uno de esos viernes, hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, el Señor me llevó a realizarme una pregunta. ¿Cómo llegué a estar donde estoy? Y no me refiero específicamente al lugar geográfico, en un vehículo X, a un barrio X, sino cómo llegué a estar donde estoy en la vida espiritual, en la vida emocional y en la vida misma. ¿Cómo llegué a ser lo que soy en ese preciso momento? Y el Señor me llevó a mirar un poquito para atrás y nos damos cuenta que como creyentes nuestra vida está caracterizada por temporadas, que esas temporadas nos ayudan a que nos vayamos convirtiendo en pequeños Cristos, es decir, que Cristo sea formado en nosotros. Y hablamos de las temporadas de prueba, hablamos de la temporada de disciplina, y hablamos de una temporada que no solemos mencionar mucho, pero es la responsabilidad humana que tenemos de tomar decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias. Y me gustaría en esta mañana podamos meditar de manera sencilla en estos 3 puntos. Las temporadas que nos toca atravesar como creyentes. Temporadas de prueba, temporada de disciplina y temporada de acción y consecuencia, que cada una de ellas tiene un propósito. Y estas características, poder verlas en la vida de un hombre que tuvo que atravesar estas 3 temporadas, y el cual es el rey David. Y vamos por el primer punto, las pruebas. Y yo lo puse así. Las pruebas como antesala del propósito eterno de Dios. Cuando meditamos en las pruebas que atravesamos como creyentes, como cristianos, es necesario entender que no son hechos aislados ni accidentes de la vida. Son situaciones permitidas por Dios soberanamente. Son tormentas, desiertos, situaciones difíciles de alta presión sobre nuestras vidas que tienen un propósito. Y ese propósito es formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y forjar una dependencia real del Señor. Repito, las pruebas son situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas con un propósito. Formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y forjar una dependencia real del Señor. Las pruebas en sí no son el fin, sino medios por el cual Dios nos prepara. Las Escrituras nos muestran que una de las razones, y es la razón en la cual vamos a meditar en esta mañana, una de las razones por las cuales atravesamos pruebas es que nos disponen a caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Ahora vamos a explicar. Hermanos, el Espíritu me llevó a la luz de las Escrituras a comprender y a entender que nosotros como creyentes, los que hemos sido nacidos espiritualmente, no caminamos al azar, caminamos dentro de un diseño eterno de Dios. Vamos a explicar. Pablo, en principio, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de Roma, y Pedro, en su propia carta, nos dan a entender y a comprender que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Es decir, antes de que la creación fuera formada, antes de que existiera lo visible e invisible, en el gran consejo eterno, donde coexistían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el plan de salvación ya estaba en ese consejo eterno. La cruz de Cristo, donde Jesucristo llevó tus pecados y mis pecados, no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue un plan de última instancia de Dios, fue un plan eterno. Desde la eternidad ya cada uno de nosotros estábamos en la mente de Dios. Pablo dice así
en Efesios para entender que no caminamos al azar y que caminamos dentro de un diseño eterno de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amados. Y en el versículo 11 dice, en Él, en Jesucristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Pablo dice a la iglesia de Roma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nuestra salvación estaba planeado desde la eternidad. Todo lo que estamos aquí presentes, cada uno de lo que hemos escuchado, el mensaje de la salvación, cada uno de lo que fuimos renacidos verdaderamente por el Espíritu Santo, no fuimos obra de casualidad. Nuestro nacimiento no fue fruto de un accidente o resultados de la casualidad. Fuimos pensados y diseñados por Dios desde antes, desde mucho antes. Y no solamente nuestra salvación estuvo predestinada desde antes de la fundación del mundo. El mismo Pablo, él presenta el mensaje de salvación en su primer capítulo en Efesios y dice en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Nos damos cuenta que no caminamos al azar? Que estamos caminando dentro de un diseño eterno de Dios. Así como Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación, no solamente para rescatarnos del pecado, sino también para participar activamente de su obra en la historia. A lo largo de toda la Biblia vemos un patrón claro. Cuando Dios llama a alguien para una obra o va a llamar a alguien para una obra, primero lo prepara. Y esa preparación mayormente, no en todos los casos, pero mayormente es en el desierto. Y el desierto no es castigo, necesariamente, sino preparación. Porque allí Dios despoja al hombre de sus fuerzas, lo desnuda de su fuerza, de su autosuficiencia, del orgullo, del yo puedo, yo tengo la fuerza, yo tengo la preparación, yo lo puedo hacer, yo lo despoja, lo desnuda. ¿Para qué? Para que aquel a cual es llamado para hacer esa obra lo haga con las fuerzas del Señor, con las guías de su Espíritu Santo y no con su propio entendimiento o sabiduría. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios utiliza este método del desierto y las tormentas? Porque las tareas y obras que Él preparó y a las cuales nos llamará o nos llamó, son de alto riesgo. No pueden ser ejecutadas con liviandad, orgullo, independencia. Es necesario hombres, mujeres, quebrantados, obedientes y total y profundamente dependientes del Señor. Dios nos lleva al desierto porque así somos probados, formados. Allí aprendemos a obedecer antes de liderar, a depender antes de actuar y a escuchar antes de hablar. Las pruebas, entonces, no contradicen el amor de Dios, más bien lo confirman. Son la evidencia de que Él nos está preparando para algo mayor, algo que ya fue pensado, diseñado y aprobado en la eternidad.
Ahora, fíjense que yo les decíamos que esas obras son de alto riesgo. Y nos preguntamos, ¿por qué de alto riesgo? Porque uno, va a estar en juego el tiempo, tu tiempo. Ya esas 24 horas que creíamos que son nuestras, ya no van a ser nuestras. Porque hay tiempo que vas a tener que dedicar para aquello que Dios te llamó, te llama o te llamará. Tiempos de oración, tiempos de comunión con el Señor, tiempos de preparación, tiempos de ir a visitar, tiempos de salir a predicar. Y te das cuenta que todo tu tiempo que creías que era libre ya no lo son, se reducen. ¿Por qué? Porque la dedicas a eso que el Señor te llamó. Va a estar en riesgo la salud emocional, las cargas, el estrés, la preocupación, el miedo, la duda, la confusión. Y los que ya sirven hace mucho tiempo saben de lo que hablo, de las cargas emocionales que es asumir la responsabilidad para la cual Dios los llamó, a la cual ellos se están ejecutando. Va a estar en juego la salud física, porque en gran manera afecta la salud emocional a la salud física y a veces hasta la propia vida. Fíjense, aquellas personas que son llamados a llevar el Evangelio a países hostiles o lugares complicados donde su vida depende de manera total y completa del Señor. Y esta introducción me gustaría podemos ver aplicado en la vida del rey David. No voy a leer toda la historia de David textualmente porque no nos va a dar el tiempo, pero confíen y descansen que todo lo que voy a decir está basada y respaldada en la historia de David en la Biblia. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, David, el rey David, es ungido como príncipe y rey de Israel. Pero no era el primer rey de Israel. David estaba asumiendo en segundo lugar, porque el primer rey de Israel David fue Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl. Como para entender un poco por qué Saúl es el primero y el segundo es David, Israel no tenía rey en su momento, porque el rey que gobernaba sobre ellos, que los lideraba las batallas, era Dios, era el Señor. Pero Israel llegó en un momento donde empezó a mirar a las naciones vecinas que todos tenían un rey que gobernaba sobre ellos y dijeron, ok, nosotros también queremos un rey que reine sobre nosotros. Lo cual Dios, en su plan eterno, le cedió un rey, con las consecuencias que eso iba a tener. Y ellos aún así asumieron, la cual asumió Saúl como rey, pero Saúl tomó decisiones de rebeldía que de alguna forma llevaron a que Dios lo desechara como rey y ungiera en su lugar a David. Pero David era un muchachito. Era un jovencito cuando fue ungido como rey. Y David no asumió legítimamente el reinado, tuvo que pasar un proceso de aproximadamente 10 años para que él asumiera legítimamente como rey. Y durante esos 10 años, ¿qué pasó? Dios lo preparó, Dios lo procesó. El domingo pasado nos hablaba Norbert de la vida que tuvo David y decía, David la pasó de todas. Y sí, todo lo que pudiéramos imaginarnos nosotros, David la pasó. Y en su gran mayoría la pasó en esos procesos de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Dios tuviera que procesar a David para asumir esa responsabilidad? Porque la responsabilidad que iba a asumir David no era cualquier cosa. Él tenía que gobernar a toda una nación, incluyendo hombres, mujeres, niños. Liderar a todo un ejército a las batallas y aparte tenía que liderar la vida espiritual de toda una nación. Porque en aquel tiempo el pueblo, la vida espiritual del pueblo se basaba mucho en las decisiones que tomaba el rey. Y en este caso, la responsabilidad que tenía David no era cualquier cosa, iba a estar en juego su tiempo, su salud emocional y su salud física. Los salmos nos permiten ver lo que David vivió internamente durante ese tiempo y no fue un proceso liviano. El Salmo 61, el 55, el 57, el 59, el 56, aunque uno están en duda, cada uno de esos salmos expresan a una persona agotada, cansada. Una persona
que tiene terrores de la muerte, deseos de huir lejos, insomnio, llanto constante, una persona que fue sometido en gran manera en proceso. Y todas esas características podríamos decir que era una persona que sufría ataques de pánico, sufría ataques de estrés prolongado y sufría de ansiedad. Muchos salmos de David, él expresa dolores físicos producto de la ansiedad y la carga emocional que él tenía. Hubo momentos donde realmente él, por más que estuviera rodeado de personas, decía, me siento solo, nadie me quiere escuchar, nadie quiere saber de mí. Y estaba en una cueva. Es increíble ver cómo Dios somete a David en pruebas tan profundas hasta el punto de quebrar todo lo que él es y su esperanza en cualquier cosa, para solo depositar su esperanza en el Señor y su dependencia total de Él. Dios lo vacía a David. David es despojado uno por uno de todas aquellas cosas que él podría haber tenido esperanza. Su casa, vivía en cuevas, en cuevas, no tenía un lugar una cama donde apoyar su cabeza. De su posición, era general del ejército de Saúl y terminó siendo un fugitivo. De sus relaciones fue traicionado, aislado, fue despojado de su capacidad, no tenía la fuerza ni el ejército para combatir contra Saúl. Y fue despojado del control, vivía bajo amenaza constante. Hasta llegar al punto que a David no le quedó nada más que Dios. Y él escribe en el Salmo 61:2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Esto solamente escribe un hombre, no lo escribe un hombre fuerte, lo escribe un hombre quebrado, un hombre que no tiene nada más, un hombre que fue quebrado hasta el fondo y el quebrantamiento que tuvo David no fue un accidente, no fue un producto del azar. Y es claro ver cómo Dios no lo rescata a David al instante de lo que él estaba viviendo y atravesando. ¿Por qué? Porque si Dios lo libra a David antes, David va a gobernar desde su carácter natural y no desde un corazón rendido. El quebrantamiento produce algo que el éxito jamás va a producir: dependencia total y absoluta del Señor. Por eso, los salmos cambian el tono. Arranca en ese proceso de 10 años David diciendo que tenía temor, horror, un corazón que se desfallece, que se sentía solo. Pero fíjense que ese salmo termina diciendo, Jehová es mi roca, mi refugio, mi fortaleza. No porque la prueba haya terminado en la vida de David, sino porque David fue transformado dentro de la prueba. Dios no rompe a David para humillarlo, lo rompe para librarlo de sí mismo, porque el orgullo se puede esconder en el éxito y la autosuficiencia puede ser disfrazado de fe, pero el desierto y el proceso no dejan máscaras. Pero hay algo más profundo. David aprende a esperar en Dios sin garantías, sin fechas, sin señales, sin atajos. Por eso en el Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. Y eso solo lo puede decir alguien que no espera nada más de nadie. Y acá nos damos cuenta que servir a Dios implica antes una temporada de pruebas. En las Escrituras nadie sirve a Dios desde la fuerza natural sin antes pasar por una temporada donde la fuerza es desmontada. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea en Dios y no en nosotros. David fue formado para depender, no para impresionar. Entonces concluimos que las temporadas difíciles que Dios permite en nuestras vidas, las pruebas, son para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y forjar una dependencia real del Señor. No solamente para el servicio, sino para la vida misma. Me gustaría leer, para concluir este punto, en la carta de Pablo a Timoteo, en
en el capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo unos requisitos que debe tener aquella persona que quieren ocupar el obispado o liderazgo espiritual. Y él escribe así: palabra es fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose o enorgulleciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y me gustaría cerrar este punto con el versículo 6. Dice, no un neófito. No sea que enorgulleciéndose, dice otra traducción, caiga en la condenación del diablo. Y me llevó a pensar en la diferencia de Saúl y David. Ambos fueron ungidos en situaciones muy similares. Saúl se creía el más pequeño, el más pobre, el más pequeño porque proviene de la tribu más pequeña, que es la de Benjamín, y se creía incapaz de asumir esa responsabilidad a la cual Dios lo estaba llamando. David era el más pequeño de los hermanos, pastor de ovejas, y tampoco se sentía preparado para asumir esa responsabilidad. La diferencia es que Saúl asumió como rey muy rápido. Imagínense de no haber tenido nada, haberse creído el más pobre, el más pequeño, terminar siendo líder de toda una nación. Y Dios le fue dando conquista, empezó a ser temido por sus enemigos y amado por los suyos. Empezó a tener poder, liderazgo, dominio, control, placeres, todo. Y eso generó en él un orgullo, un ego, hasta el punto de querer hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios quería. Y empezó a desobedecer, creyendo que lo que él estaba haciendo era agradable a los ojos de Dios. Y no era agradable a los ojos de Dios. En cambio, cuando David es ungido como príncipe y rey sobre Israel, Dios lo somete a prueba. Entonces todo el orgullo, el ego que podría llegar a tener David fue quebrado en ese desierto para que él pudiera asumir esta responsabilidad. Pero hay una cosa más que me estoy olvidando. Que cuando Saúl se entera que el próximo rey sobre Israel iba a ser David, en él se empezó a despertar un enojo y una ira contra David. ¿Por qué? Porque David era un peligro o amenazaba el reinado de Saúl, por lo cual el que lo persigue es Saúl. Y es increíble cómo Dios termina utilizando a Saúl para procesar a David para ese llamado que Dios tenía para él. ¿Y saben quién es el primero que se entera del propósito que Dios tiene para nuestra vida? Satanás. Y cuando nosotros empezamos a ser un peligro para el mundo espiritual, para la oscuridad, Él va a hacer todo lo que tiene a su alcance para detenernos, para aniquilarnos, para frenarnos. Pero ¿saben lo maravilloso que es de todo esto? Que Él termina siendo un instrumento en las manos de Dios para formarnos. Porque Dios siempre tiene el control total y absoluto de todas las cosas. Y Él termina siendo un siervo más del soberano, del Todopoderoso. Bueno, las características que describía Pablo solamente las pueden llegar a tener aquellos que han sometidos a fuego de prueba, y el fuego quema. El oro, para que sea purificado, es necesario ser sometidos al fuego. ¿Para qué? Para que las impurezas queden afuera y quede el oro puro. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido por vosotros para zarandearos como a trigo. Y en la antigüedad la zaranda, o para zarandear el trigo, es mover, lanzar arriba, vuela todo lo que no sirve y cae la semilla que sirve. Y Jesús no le dijo a Pedro: te voy a librar del zarandeo. Le dijo: voy a rogar para que tu fe no falte. Entonces,
Es necesario el proceso porque el peligro de asumir una responsabilidad de liderazgo sin antes ser procesado por el Señor, más bien antes de ser llamados, porque el Señor llama y despierta el interés en aquellos a los cuales ha de confiar sus planes. El proceso muchas veces en nuestra vida, queridos hermanos, es necesario. Porque ese proceso nos prepara. Y a veces el proceso de verdad es doloroso. Porque nos quedamos solos. Te sentís en un pozo oscuro donde solamente ves oscuridad y el único lugar que te queda donde mirar es arriba y clamar. Y David finalizaba todo su salmo cuando se sentía en esas situaciones y Jehová lo fortalecía. Y Jehová fortaleció a David. David aprendió a depender de manera total en cada batalla que él iba a ir y consultaba a Jehová. ¿Y qué hacía Jehová? Y Jehová lo respondía. El proceso es doloroso, pero el proceso es necesario en nuestras vidas, porque ellos nos ayudan a que Cristo sea formado en nosotros. El segundo punto es la disciplina y su propósito. Cuando el amor corrige el desvío. Así como Dios permite las pruebas para formar el carácter, también existe la disciplina que muchas veces confundimos con las pruebas, porque las situaciones que atravesamos son muy similares, pero su propósito es distinto. La prueba, decíamos, para formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. En cambio, la disciplina es para corregir nuestros pasos. Los creyentes caminamos en un camino, que es Cristo, hacia una meta, que es Cristo. Pero cuando nos desviamos de ese camino, Dios, como Dios Padre amoroso, vuelve a enderezar nuestros pasos. Y a veces la manera y la forma que Él utiliza para enderezar nuestros pasos son dolorosos. Dice, porque el Señor, Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina al que ama como el Padre al Hijo a quien quiere. Y también lo podemos ver esto en la vida de David. David ya es constituido rey sobre Israel. Dios le dio muchas conquistas, lo mismo, temido por sus enemigos, amado por los suyos. Y en 2 de Samuel, capítulo 2:11, nos muestra que David tenía 3 responsabilidades fundamentales: gobernar una nación, liderar un ejército y liderar la vida espiritual de toda una nación, lo que habíamos dicho. Pero David toma la decisión de esta vez no liderar el ejército. En el capítulo 11 de 2 Samuel, él se toma un descanso y esa decisión tuvo una consecuencia. En Israel y en el cercano Oriente, el rey era el comandante en jefe de todo el ejército, no era un líder político, era general y comandaba a todo el ejército de la nación. Y era, según 2 de Samuel, el tiempo donde los reyes tenían que salir a la batalla, pero David se desconectó totalmente de su llamado. Él no fue donde debía estar, no fue a la batalla. Mandó a su general y a todos sus ejércitos a la batalla, y menos él. Él se queda. Y él tuvo un tiempo lo suficientemente libre. Miró lo que no debía, deseó lo que no tenía que desear, lo tomó y aparte de eso intentó cubrir y mandó a matar. Para que entremos en contexto. David no va a la batalla, sale al balcón del palacio y ve a una mujer bañándose desnuda, Betsabé. Dice que la miró, le pareció atractiva, hermosa, la mandó a llamar y se acostó con ella. Y fíjense el tiempo. Y a esto me quiero concentrar. El tiempo que pasó. Él llama, se acuesta con la mujer, después él se entera que la mujer queda embarazada. Para que aproximadamente una mujer sepa que está embarazada, tiene que pasar un promedio de un mes y medio, ¿no es cierto? Después del acto para darse cuenta que quedó embarazada. Por lo tanto, hasta ahí estamos a un mes y medio que David se entera de que Betsabé está embarazada. Entonces él idea todo un plan. Ok, para encubrir ese acto pecaminoso, porque era una esposa ajena. Manda a llamar al marido, el cual le pide que vaya y se acueste
con su mujer o vaya a descansar en su casa, el cual el soldado no quiso porque estaban en batalla, su rey estaba en el palacio, ¿y cómo yo voy a ir a descansar y a dormir con mi esposa? Se quedó en la puerta del palacio. Entonces David ideó otro plan, bueno, lo voy a emborrachar y lo mando a la casa. Realiza ese acto, tampoco el soldado va a la casa. Entonces a David se le ocurre una idea macabra, por así decirlo. Ok, la única salida que tengo para poder encubrir este acto es mandando a matar al marido. Entonces manda una carta escrita por él mismo, por la mano del marido de Betsabé, a su general para que lo ponga delante de la batalla y muera. Y así sucedió. David debió ser ejemplo, estar al frente cuando el líder se ausenta de su lugar que Dios le asignó, el vacío se llena de tentación. David ya había pasado por años de prueba, pero acá vemos algo un poco más fuerte. No siempre caemos en las pruebas. Y esto te lo dice David y yo puedo dar testimonio de lo mismo. A veces caemos en la comodidad cuando queremos aprovechar el tiempo libre. David durante ese tiempo tuvo conciencia y carga en su mente de culpa por lo que había hecho. David fue confrontado por Natán, por parte de Dios. Entonces, durante este tiempo, David cargó con la conciencia de sus actos. La Biblia nos enseña de que él fue confrontado por Natán por su pecado y David se arrepiente, ¿verdad?, de su pecado, pero hay un proceso que David atravesó de carga de conciencia, de carga de culpa por lo que él había hecho. Y fueron aproximadamente, no quiero errar, un año, porque el embarazo dura 9 meses, más el tiempo que murió Urías, lo trajo a su casa, el niño nació, habrán pasado, hasta que Natán lo confrontó, aproximadamente un año. Y durante ese tiempo, ¿qué pasaba en la mente de David? Y lo podemos ver en el Salmo 32. David demuestra que no estaba en paz con su pecado, aunque externamente no hubiera una consecuencia inmediata, internamente estaba quebrado. Dice él en el versículo 3 del mismo Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esto nos demuestra conciencia de pecado, culpa no resuelta y disciplina emocional y espiritual. Y en el versículo 4, día y noche se agravó sobre mí tu mano. Dios ya estaba tratando con David antes de confrontarlo públicamente. Dios ya estaba tratando con él antes de la confrontación pública. Lo que parece el sufrimiento de David, en realidad es un sufrimiento por la carga de conciencia y por el pecado no confesado. No siempre el juicio es inmediato, pero sí trae peso interior y desgaste espiritual. La culpa de haber cometido un acto que deshonra o desobedece o rompe el corazón de Dios cae una carga emocional inexplicable. Y esa carga emocional a veces es un peso que no desea nadie llevar. Porque es un peso que lo único que puede librarnos de la carga de la culpa es el arrepentimiento. Porque la culpa te esclaviza más. Pero en cambio el arrepentimiento trae libertad. Entonces, David es confrontado por el profeta Natán y él se arrepiente genuinamente. Dice, mi pecado te declaré en el Salmo 32 y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pero el perdón de Dios no anula las consecuencias. Dios perdona completamente, pero en su justicia algunas consecuencias permanecen. Y al meditar en la disciplina y en la historia de David con Betsabé y en el Salmo 32 podemos ver que David era consciente de su pecado delante de Dios, aunque aún no había una consecuencia visible. Su consecuencia estaba cargado y experimentó una profunda disciplina emocional y espiritual. El silencio de David prolongó su sufrimiento. Sin embargo, cuando fue confrontado con la palabra, se abrió al verdadero arrepentimiento y halló la libertad y el perdón de Dios. Y aún así, el perdón no anuló todas las consecuencias de la decisión de David. ¿Por qué? El niño murió. Aquel niño
de la cual estaba embarazada Betsabé, muere. Entonces en esta temporada 3, en esta temporada 2 podríamos decir, y nos hace recordar que la gracia de Dios nos restaura, pero no siempre elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Y como les digo, lo vemos en la vida de David, y yo puedo dar testimonio de lo mismo. Dios está lleno de gracia, y perdona, y restaura, y sana, pero las consecuencias de nuestras decisiones las sufrimos. Y el tercer punto, para terminar, y no solemos mencionar o hablar mucho de esto porque la solemos confundir, y es la acción y consecuencia, o sea, la responsabilidad humana. No toda dificultad que atravesamos en la vida es prueba, ni toda temporada difícil es disciplina. Existe un tercer escenario que es fundamental reconocer: la consecuencia directa de nuestras decisiones. Dios nos creó con voluntad, con libre albedrío, con capacidad de elegir, y muchas veces tomamos decisiones sin medir plenamente sus efectos o sus consecuencias. Y lo que vivimos luego no es prueba permitida por Dios, ni disciplina directa del Señor, sino simplemente resultados naturales de una decisión o de una acción que nosotros tomamos. Ponemos ejemplos básicos. Cruzar un semáforo en rojo. Nos dice la ley, la ley de tránsito que no debemos. Cruzamos el semáforo en rojo, nos cae una multa, o chocamos, sufrimos la consecuencia de ese acto y no podemos decir que fue una prueba, no podemos decir que es una disciplina. Tomaste una decisión de cruzar el semáforo en rojo y sufrís la consecuencia de esa decisión. O tomar créditos o préstamos sin evaluar intereses. ¿Qué me pasó a mí? Y yo no puedo culpar a Dios que el banco o un estudio jurídico después me hostigue o me presione. Yo tomé la decisión sin evaluar que el país se iba a ir con los dólares arriba y que no iba a llegar a cubrir. Y sufrí la consecuencia de mis decisiones. Pasó un momento, una temporada difícil de carga mental tremenda, pero no podía culpar a nadie. ¿Por qué? Porque yo decidí. Comprometerse sin planificar tiene un desgaste, y estas consecuencias no son espirituales, en su origen son legales, económicos o relacionales. Sin embargo, producen temporadas difíciles que muchas veces confundimos con prueba o disciplina. Y lo vemos nuevamente en David. Es increíble. David, después de la acción que cometió con Betsabé, le nacieron hijos, él tuvo muchos hijos con distintas mujeres, y sucedió una situación complicada en la vida de David, donde uno de sus hijos, Amón, toma la decisión de violar a una de sus hermanas. David se entera de esto, se enoja, pero no toma acción. Él toma la decisión de no tomar acción, de no hacer justicia y no reparar o arreglar esa situación. ¿Qué produjo eso? Que el hermano, el hijo, Absalón, se enojara con Amón por lo que había hecho. Y ya que el padre no tomó acción, él tomó acción y mandó a matar al hermano. ¿Y qué hizo Absalón? Despertó en él mucho enojo, mucha ira por la injusticia de su padre y empezó a levantar al pueblo contra su padre. Y David la pasó mal, porque tuvo que huir, porque no tuvo el coraje de confrontar y enfrentar a su hijo. Entonces podríamos decir, sí, pero estos son todas consecuencias del pecado de David. Sí, pero estamos hablando de David, un ser humano igual que nosotros. Un hombre que toma decisiones y esas decisiones traen consecuencias. Y él tomó la decisión de no tomar acción y esa acción tuvo sus consecuencias. Dios perdona, Dios restaura y acompaña, pero no siempre interviene para evitar las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Muchas veces permite que estas consecuencias nos enseñen sabiduría y responsabilidad. Dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces concluimos,
No todo dificultad es prueba, no toda dificultad es disciplina. Algunas dificultades son consecuencias directas de nuestras decisiones como seres humanos. Pero Dios sigue siendo soberano, por eso Él no anula nuestra responsabilidad. Y concluimos. Hablábamos al principio, las pruebas nos forman. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Las pruebas forman nuestro carácter. La disciplina nos corrige, nos endereza, nos vuelve al redil. Y las consecuencias de nuestros actos nos enseñan responsabilidad. Y me gustaría cerrar con Gálatas 4:19. En todas estas 3 temporadas, Dios busca una cosa, el cual es que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, me gustaría que vayamos meditando en esto, en las temporadas que nos toca atravesar como creyentes, que a veces son difíciles, como decíamos. Pero Dios busca un fin. Él tiene el control total y absoluto de todas las cosas. Les voy a contar una experiencia cuando mi hijo se enfermó. Y cierro con esto. No me acuerdo muy bien si tenía 2 años. Yo trabajaba en Rojas, provincia de Buenos Aires. Mi esposa se entera de que mi hijo estaba mal. Yo vengo de manera urgente. Llego a casa y veo a mi hijo respirando con mucha dificultad. Y cuando veo a mi hijo sufrir en la cama, yo como padre empecé a sufrir, empecé a tener angustia, presión. Y no sabía cómo solucionar en ese momento. Y de alguna forma Dios me abrió los ojos y empecé a entender lo que realmente Dios como padre sufrió cuando vio a su hijo sufrir en la cruz. Ahí entendí lo que Él sintió. Cuando lo golpearon, cuando le pusieron una corona de espinas, cuando lo laceraron, cuando le levantaron entre el cielo y la tierra en una cruz, lo que sintió el Padre. Y dije al Señor en ese momento, después de tanto tiempo, volví a orar en ese momento, y le dije al Señor, ahora entiendo lo que sufriste y sentiste cuando viste a tu hijo sufrir. Pero de alguna forma me quería justificar y le dije, pero yo no tengo la capacidad de intervenir y librar a mi hijo de esta situación. ¿Y saben cuál fue su respuesta? ¿Acaso yo intervine? ¿Acaso yo libré a mi hijo de esa situación? No lo hice. ¿Sabes por qué, Gabriel? Por tus pecados. Porque era la única forma de que vos tuvieras perdón, salvación y vida eterna. Y él me dijo, yo siempre estuve al control de todas las cosas allí. Y también estoy al control de esta situación que estás atravesando. ¿Por qué? Porque el propósito de esa situación puntual que estaba atravesando era el principio de mi restauración. Porque ahí empecé a replantear mi vida y me di cuenta de la responsabilidad que tenía. Me di cuenta de la responsabilidad que tenía. Es increíble la gracia de Dios. Pero nuestras decisiones no anulan las consecuencias de nuestros actos. Que Dios bendiga su palabra y Él sea la gloria siempre, ahora y en la eternidad. Amén. Bueno, muy bien, gracias damos a Dios por la palabra que hemos escuchado y que esto pueda sumar para nuestras vidas espirituales y bueno, replantear tal vez en qué situación estamos viviendo. Mirando este ejemplo de la palabra tan concreto, que es el caso del rey David, con una historia tan rica para nuestra enseñanza espiritual. Gracias, Gabriel, por tu preparación, gracias por el mensaje que nos trajiste de parte de Dios en esta mañana. Recordamos que mañana es lunes, el martes tenemos la reunión de oración. Ya volvemos a reiterar que si alguno quiere o no puede ingresar al grupo, nos pide el link, por favor, para que se lo demos, para que el martes pueda ingresar a la reunión, como lo hacemos todos los martes a partir de las 8 de la noche. Y el domingo próximo los esperamos para celebrar junto a la ascensión a las 10 de la mañana y a las 12 menos cuarto, como hoy, compartir el tiempo de
meditación y ministerio en la palabra de Dios. Así que vamos a terminar nuestra reunión orando al Señor y luego nos despediremos en esta mañana. Nos ponemos de pie y terminamos orando a nuestro Dios. Señor, te agradecemos el habernos convocado en este día para poder escuchar tu palabra y traer a nuestra mente, Padre, nuestro corazón, la experiencia de este gran hombre que fue David. Su vida, sus luchas y el ejemplo, Padre, que en él tenemos para poder marchar conforme a lo que tú quieres para con nosotros. Anhelamos, Padre, que tú nos ayudes a todos en esta mañana. Y si alguno de los presentes, Padre, aún no ha decidido aceptar a Cristo como Salvador personal, oramos para que esta historia, este ejemplo, puedan ayudar a tomar esta decisión. Entendiendo, Padre, tu amor, entendiendo, Padre, tu gracia infinita, al enviar a Jesucristo para morir por nosotros y darnos plena y absoluta salvación. Despídenos en paz, Padre. Danos una buena semana y que tu palabra trabaje en nuestros corazones durante cada uno de estos días. Oramos para que tú nos lleves con bien a casa y nos bendigas, Padre, en esta semana que hemos de iniciar. Gracias por este tiempo juntos y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias a todos, buenos días y que Dios les bendiga.